la garantía de audiencia, precisamente porque el artículo 75 está estableciendo un procedimiento en el que se les escucha con 10 días de anticipación cuando se tiene conocimiento de una conducta que puede ser sancionable, y que con base en esta situación se emite una decisión que puede ser combatida, nos dice en la página 105, a través del recurso que se establece en el artículo 80, que nos da el artículo 80 nos da la posibilidad de optar a través de impugnar esta decisión en un recurso administrativo o bien ante la autoridad jurisdiccional. Y concluye diciendo que con estas situaciones se cumple con la garantía de audiencia. Yo quisiera decir que para mí sí se cumple con la garantía de audiencia, pero no por estas razones. Si nosotros analizamos el capítulo en el que están establecidos estos artículos, que es precisamente el título quinto de la Ley General de Servicios Profesionales Docentes, que se llama de los derechos, obligaciones y sanciones, que yo creo que esto es muy importante entenderlo. Y si nosotros vemos cómo se presentó esta iniciativa en un principio, aquí había una división tajante entre lo que correspondía a la materia administrativa y lo que correspondía a la materia laboral. Sin embargo, en las discusiones que se dieron ante el Poder Legislativo, se puso todo en un solo capítulo. Pero si en un solo capítulo se establece esto, denominándolo de los derechos, obligaciones y sanciones, primero que nada tenemos que entender a qué se refieren los derechos, a qué se refieren las obligaciones y a qué se refieren las sanciones. En mi opinión, cuando nos está diciendo de los derechos, está referido a los derechos laborales. Cuando está hablando de obligaciones, está refiriéndose a obligaciones administrativas contenidas en la propia ley. Y cuando se refiere a las sanciones, son sanciones administrativas que pueden darse por conductas establecidas en la ley, como lo señalaba el ministro Pérez Dayán en el artículo 72 o en el artículo 25, o por conductas establecidas en cualquier ley de responsabilidades de los trabajadores al servicio del Estado o de los servidores públicos. Entonces, el artículo 83 de este mismo capítulo lo que nos está diciendo es cómo se van a impugnar las cuestiones que corresponden a conflictos laborales. Y nos dice, las relaciones de trabajo del personal, ¿a qué personal se refiere? A todo el personal que está involucrado en las labores de educación. Al personal a que se refiere esta ley, con las autoridades educativas y organismos descentralizados, se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta ley. A mí esta salvedad que se establece me parece importantísima. ¿Por qué me parece que es muy importante esta? Bueno, y antes leo el segundo párrafo que dice: el personal que se hace temporado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley podrá impugnar la resolución respectivas ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. Entonces, este artículo se está refiriendo a todos aquellos problemas que se dan en las relaciones de trabajo entre el personal, todo el personal, y el artículo cuarto nos está definiendo qué tipo de personal es al que se refiere esta ley, y nos dice, por ejemplo, en la fracción 20, que los evaluadores, en la fracción 23, personal en funciones de dirección, en la 24, personal en funciones de supervisión, personal docente con funciones de asesoría técnica y pedagógica, personal técnico docente, y nos va definiendo qué se entiende por cada uno de estos tipos de personal. Entonces, este artículo 83 lo que nos está diciendo es cualquier conflicto laboral
que se dé entre cualquier de este personal definido en la propia ley, se resuelve a través de los medios jurisdiccionales laborales. Pero nos dice algo importante: salvo por lo dispuesto en esta ley. ¿Qué entendemos por salvo por lo dispuesto en esta ley? Pues yo entiendo que salvo lo dispuesto por esta ley se desprende que hay otro tipo de situaciones que no corresponden a la materia laboral. ¿Y cuáles son estas cuestiones que no corresponden a la materia laboral? En mi opinión, las obligaciones administrativas, que también están señaladas en el título que estamos analizando, y las sanciones administrativas dadas por conductas administrativas. ¿Cuáles son las sanciones administrativas dadas por conductas administrativas? Ya lo habíamos señalado, las que señala la propia ley, ejemplos, artículo 72 y artículo 25, en los que de alguna manera pues está estableciendo el que se lleve a cabo determinada conducta y que si ésta no se cumple de esa manera, se hace acreedor a una sanción administrativa. Y desde luego existen todas las demás sanciones administrativas que pudieran surgir de cualquier ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y estas sanciones, ¿cómo se van a llevar a cabo? ¿Cómo se van a emitir? Pues a través del procedimiento que se establece en el artículo 75 de la propia ley. Porque el artículo 75 lo que nos dice es: cuando la autoridad educativa o el órgano descentralizado considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, las hará del conocimiento del probable infractor para que dentro de un plazo de 10 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los documentos y demás elementos de prueba que considere pertinente. La autoridad dictará resolución en un plazo máximo de 10 días con base en los datos aportados por el probable infractor y demás constancias que obren en el expediente. Decíamos que el artículo 72 era un ejemplo de este tipo de sanciones. El artículo 72 dice: será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa, y nos dice el evaluador que no se excuse teniendo algún anexo familiar. Y el artículo 25 establece una situación similar. Cuando esto sucede, esto da lugar a una falta de carácter administrativo. Entonces se implementa el procedimiento establecido en el artículo 75, se le otorgan 10 días para que manifieste lo que a su derecho convenga, para que se defienda, y después de esos 10 días la autoridad estará en posibilidades de dictar la resolución sancionatoria correspondiente. Resolución sancionatoria que puede ir desde una multa, puede ir desde la destitución, la suspensión, la sanción que se considere amerita la conducta que se está juzgando. Pero decimos, hay otra situación comprendida también en esta ley, que son las obligaciones administrativas. Ahí es donde, en mi opinión, entra la obligación consistente en la evaluación. Y ahí es donde voy a lo que bien señalaba el señor ministro Pérez Dayán en el artículo 69. El artículo 69 dice: el personal docente y el personal en funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior tendrá, conforme a esta ley, las siguientes obligaciones. Esta es una obligación administrativa establecida en esta ley. Fracción primera: cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento en términos de lo prescrito por esta ley. Y luego, ¿qué nos dice el artículo 74? El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 de la ley dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las autoridades federativas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede
con la determinación de que el artículo 69 es incumplido. Pues que vuelvo a repetir que hay en este capítulo 3 situaciones diferentes a distinguir. La primera, la relacionada con los conflictos laborales, la segunda con las obligaciones administrativas y la tercera con las faltas administrativas. Y que cada una tiene una regulación distinta. Entonces, cuando sucede lo del artículo 69, que no se cumple con lo relacionado con la evaluación, entendemos que el artículo 74 establece la posibilidad de separación del empleo. Ahora, se determina por el organismo correspondiente que o no se sometió a la evaluación, no se sometió a la regularización correspondiente, o bien no pasó el examen y está en la posibilidad de ser separado de su encargo. ¿Qué es lo que puede suceder con esta determinación al incumplimiento de una obligación administrativa? Bueno, pues el artículo 80 lo que nos dice es que tiene la posibilidad de impugnar esta situación a través de la opción de un recurso administrativo o bien de un medio jurisdiccional. Nos dice, en contra de las resoluciones administrativas que se pronuncien en términos de la presente ley, los interesados podrán optar por interponer el recurso de revisión ante la autoridad que lo emitió o acudir a la autoridad jurisdiccional correspondiente. Pero fíjense ustedes, si se va al recurso, el artículo 82 nos dice, el recurso de revisión contenido en el presente título versará exclusivamente respecto de la aplicación correcta del proceso de evaluación. En su desahogo se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o la legislación correlativa de las entidades federativas según corresponda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se está dando la posibilidad de impugnar la evaluación en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional, sí, pero solamente en relación con la correcta, la aplicación correcta del proceso de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que sucede algo similar con lo que nosotros hacemos en relación con las evaluaciones de los jueces y de los magistrados para obtener el nombramiento. Nosotros podemos juzgar en muchas ocasiones si se cumplió con el proceso debidamente, si el acuerdo cumple con las formalidades, si se les notificó adecuadamente, si las preguntas están o no de alguna manera correctamente elaboradas, pero nunca para juzgar si la evaluación realizada es o no correcta. Simple y sencillamente es la aplicación correcta del proceso evaluatorio. Pero si en esa evaluación del proceso evaluatorio tenemos la idea de que aquí se aplica conforme al artículo 82, en su desahogo se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o la legislación correlativa de las entidades federativas, y nosotros nos inconformamos, o quien haya estado en esa evaluación se inconforma con esa decisión, pues no va a ir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ni al Tribunal Burocrático de los estados respectivos, irá al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Por qué razón? Porque el artículo 14, fracción 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que procede el juicio de nulidad respecto de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la que se está ordenando se aplique de manera supletoria. Entonces, ¿cuál es el procedimiento jurisdiccional competente? Pues el jurisdiccional competente es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Si se opta por el recurso administrativo del 82, pues lo lógico es que en la aplicación de esta ley supletoria desemboquemos en la impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si no se agota el medio de defensa, vuelvo a insistir en que el medio jurisdiccional de impugnación también lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque dentro de la misma fracción que les he leído se dice las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo. Y este es un procedimiento administrativo dictado por una autoridad administrativa. Esto hace coherente el sistema, porque si volvemos a lo que habíamos señalado, que es una falta, que es una obligación administrativa establecida en la ley, bueno, pues es lógico que si se establece la impugnación a través de un recurso administrativo que determina la aplicación supletoria de una ley administrativa, como es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues la impugnación tiene que hacerse de acuerdo a la competencia que nos otorga la del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, que de alguna manera es el que, conforme a su ley orgánica, tiene competencia para ello. Me parecería muy cuesta arriba que se determine un medio ordinario de defensa en sede administrativa en donde se aplique supletoriamente una ley administrativa y la impugnación se haga ante un tribunal de carácter laboral. Me parece que ahí se distorsionaría por completo el sistema. Además, el artículo 82 establece esta aplicación y sus correlativos, esta aplicación de la ley federal de procedimiento administrativo y sus correlativos en los estados, y por esa razón a mí me parece que no podríamos establecer en sede administrativa la aplicación de una ley y en sede jurisdiccional que conozca un tribunal que no tendría competencia para analizar precisamente esa ley. Si el personal docente, decíamos, no acepta esa evaluación, bueno, pues entonces podría irse directamente a eso, porque se trata del incumplimiento de una obligación administrativa. Únicamente mencionaría que por estas razones a mí me parece que sí se está dando la posibilidad de cumplir con la garantía de audiencia. Se está otorgando completamente la oportunidad, porque la garantía de audiencia no es necesario que se dé previa al dictado de una decisión. En este caso, la garantía de audiencia es posterior y se da en la impugnación que se puede hacer de la resolución correspondiente. En mi opinión, como lo establece la propia ley, está determinando que esta impugnación es en función no de un tribunal laboral, sino de un tribunal de carácter administrativo. Pero no existe de ninguna manera violación a la garantía de audiencia porque no se les deja en estado de indefensión. El hecho de que se convierta en una decisión de carácter administrativo de estricto derecho, impugnable ante un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y no se establezca la posibilidad de que esto sea impugnado en un tribunal laboral, no los deja en estado de indefensión, porque no se está tratando de un problema de naturaleza laboral de los determinados cuando estamos defendiendo nuestras prestaciones laborales. No, este es el cumplimiento de una obligación constitucional establecida en el artículo 3º de la Constitución para dar a la educación de los mexicanos una educación de excelencia y de calidad, en la que si no se lleva a cabo el procedimiento adecuado en la forma que se establece en la propia ley, tienen la posibilidad de impugnación ante las autoridades correspondientes. No se les deja en estado de indefensión, pero a través del procedimiento administrativo respectivo. Como sucede cuando se incurre en una falta de carácter administrativo, que sí se desarrolla el procedimiento del artículo 75 y que al final de cuentas están en posibilidades de recurrir también ante un tribunal de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque se trata de una falta de esta naturaleza. Entonces, por estas razones, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, me apartaré de las consideraciones y este sería, en todo caso, mi voto concurrente. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Vamos a un receso y regresando le doy la palabra a la ministra Sánchez Cordero.
y al ministro Silva. Se reanuda la sesión. Señora ministra Sánchez Cordero tiene la palabra. Y gracias, señor ministro presidente. Voy a ser muy breve. No podría estar más de acuerdo con lo que acaba de decir o con lo que dijo hace unos momentos el señor ministro Alberto Pérez Dayán. Yo también comparto su posición en que no es una sanción. Es, como dijo el ministro Gutiérrez, un típico acto condición, en donde por supuesto los requisitos de ingreso y los de permanencia son diferentes. Y estos requisitos de permanencia son de momento a momento. Y como él estableció con toda claridad, tienen a su alcance los medios de impugnación correspondientes. El artículo 80 así lo establece, ya sea en la vía administrativa o ya sean los medios de impugnación en la vía judicial. Por lo tanto, yo comparto su posición de que no estamos en presencia de una sanción, sino de un acto condición con requisitos de ingreso y de permanencia diferenciados, y esto es digamos, la posición de él y la comparto. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Silva. Gracias, señor presidente. También, de manera muy breve, en tanto que participo, sí del resultado, no hay violación a la garantía de audiencia, como se alega por los recurrentes. Sin embargo, sí también comparto las expresiones que han hecho algunos de los compañeros respecto de que podría prescindirse de la caracterización de infracción a la no obtención de un resultado favorable en esta evaluación, sino sí actos de carácter administrativo ligados con cuestiones laborales, en tanto que estamos en situaciones de permanencia, en esta caracterización que se da en este tipo de relaciones que tiene de derecho administrativo, de derecho laboral, claro, todo ello a partir de la Constitución y de las leyes, donde nos van señalando estos caminos, pero concretamente a partir precisamente de este análisis que se haga en relación con el agravio formulado respecto de violación a la garantía de audiencia, podría decirse que no obstante que la ley establece que en dichos preceptos los que están impugnando y en el análisis que se hace por parte del proyecto de analizar la ley de manera integral como lo determinan los criterios de este alto tribunal, sobre todo para determinar la existencia no de algún procedimiento que tenga la cobertura para la garantía de audiencia, estas consecuencias así deben determinarse como unas consecuencias vinculado con el tema de la laboral de permanencia, pero que no tienen el carácter, yo no participo con que sea ese binomio infracción-sanción, es una consecuencia de otro orden a partir de que la no obtención de un resultado favorable en la tercera evaluación acarrea consecuencias, inclusive diferenciadas para cuando se trata de personal definitivo, de personal provisional, las consecuencias son diferentes, pero sí, y como el proyecto lo determina, se está el artículo 80 en contra de la resolución administrativa que se pronuncie, etcétera, resolución administrativa, que es susceptible de impugnarse en sede administrativa e inclusive en sede jurisdiccional. Ahí está, en función de lo que se alega en el agravio de violación a la garantía de audiencia, no hay tal violación a la garantía de audiencia, y la diferencia simplemente es en la caracterización no de una sanción consecutiva a una infracción. Pero estoy de acuerdo con la solución que del problema concreto de violación de garantía de audiencia se da en el proyecto. Gracias. Gracias, señor ministro Silva. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, me parece que la esencia del agravio del concepto de violación en su momento fue precisamente violación a la garantía de audiencia en relación con la posibilidad de que se impusieran las consecuencias, ya sea de la negativa a someterse a la evaluación o finalmente que el resultado de la evaluación no fuera satisfactorio. Esto yo también coincido en
considerarlo como una consecuencia, una causa de terminación del nombramiento respectivo, y más allá de entrar a discutir la naturaleza de si es administrativa o es laboral, me parece que la garantía de audiencia está garantizada, perdón por la repetición, con los artículos 80 y 82 a los que se ha hecho referencia. Yo, desde esta perspectiva, me parece que se da respuesta satisfactoria al planteamiento en la medida en que se les argumente y se demuestre que existe la posibilidad de impugnar esta circunstancia, y en esa medida me parece que no existe el vicio de inconstitucionalidad que se le atribuye a los preceptos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señor ministro Medina Mora. Gracias, presidente. Yo coincido totalmente con el sentido. Los preceptos, desde luego, no son violatorios de la garantía de audiencia. En todo caso, la separación derivada de no aprobar las evaluaciones es una mera consecuencia de este hecho y desde luego no es una sanción. Coincido en ese sentido con lo expresado por el ministro Pérez Dayán y otros que me han precedido en el uso de la palabra. Gracias, señor ministro. A ver, señores de seguridad, atiéndanme. Dejen a las personas que manifiesten si lo hacen respetuosamente y sin interferir con la sesión. ¿Alguien más quiere la palabra? Yo nada más quiero mencionar mi punto de vista también. Coincido desde luego con el proyecto en la forma en que está planteado en relación con que no hay violación a la garantía de audiencia. Coincido con muchas de las razones del señor ministro Pérez Dayán y con las que para mí complementa el señor ministro Cosío. No se trata en general de una cuestión solo laboral o solo administrativa. Creo que hay diferencias según el tipo de conductas y para mí se trata de requisitos de permanencia a que se está refiriendo estas normas y que engloban o se encierran dentro del aspecto laboral. Entiendo que el señor ministro Franco, al proponer el concepto de sanción, no estaba refiriendo específicamente a una sanción administrativa, sino en términos muy amplios a una sanción establecida en la ley en cuanto a que no se cumpla con ciertos requisitos que establece la ley. No estrictamente creo entenderlo, señor ministro Franco, en ese sentido. En general, yo estoy de acuerdo con la propuesta de su proyecto, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto y estoy de acuerdo prácticamente en la forma en que está establecido. Quizás haría falta reforzar argumentativamente lo que ya decía el ministro presidente, por ejemplo, sanción, tenerlo como una consecuencia, no en un sentido amplio, no en un sentido estricto, y quizás hacer una interpretación sistemática del 74, 75, 69, 80, 81, 82, es decir, todo este apartado para efectivamente analizar primero la audiencia previa, porque lo que se duele a los quejosos es que no se respete su audiencia previa, y después las vías de impugnación que se tienen. Por ello yo estoy de acuerdo con el proyecto. Seguramente con lo que se ha escuchado el ministro ponente va a reforzar su argumentación, de tal suerte que yo me manifiesto a favor. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Si no hay otra intervención, por favor, me permite, por favor. Luego. Gracias, señor presidente. Primero que nada agradezco todas las intervenciones porque, como ha venido sucediendo, ayudan a reforzar posiciones o bien a modificarlas. En este caso, en mi opinión y para mí, sucede lo primero. Me refuerzo en el sentido del proyecto, en sus consideraciones, pero por supuesto reforzándolo en varios sentidos. Efectivamente, y me he dado cuenta que el concepto sanción generó mucha inquietud. Sin embargo, y así lo hice en mi presentación, me he referido a sanción jurídica. Y la sanción jurídica tiene una connotación específica como una consecuencia necesaria frente al incumplimiento de ciertas cuestiones, ¿no?, que produce precisamente una consecuencia que priva
de un derecho o de un bien a una persona. Consecuentemente, yo ofrezco que en el proyecto hablaré inclusive más precisamente de sanción jurídica de carácter laboral, porque está establecida en la ley la consecuencia que produce, digamos, la pérdida de la estabilidad en el empleo, que es de lo que se quejan los... trataré de ser muy breve porque las exposiciones han sido muy extensas. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el ministro Cosío, que se puede advincular esto con la fracción novena. Sin embargo, creo que es un argumento de refuerzo. ¿Por qué? Porque estamos frente a un marco jurídico especial que creó el constituyente como un régimen excepcional en muchos aspectos de lo que es el régimen laboral establecido en el apartado B, y por supuesto hay que combinar ambos regímenes. También estoy por supuesto de acuerdo en que hay que distinguir claramente lo que es el ámbito administrativo de lo que es el ámbito propiamente laboral, y precisamente creo que este es el punto fundamental. Yo no puedo aceptar que esto sea un acto condición. El acto condición es un acto que es específicamente del derecho administrativo y es de las autoridades. Aquí estamos en presencia de un acto laboral en donde el legislador establece una causa de cese, que es una sanción laboral por no reunir los requisitos, por las razones que sean, e inclusive por haber incurrido en causales específicas que produce que sea la consecuencia la terminación de la relación de trabajo que existe, es decir, en este caso, la terminación del nombramiento como docente. Ahora bien, me parece, y yo voy a sostener el proyecto en estos términos, que a la luz de lo que la armazón constitucional que se estableció, el legislador sí le quiso dar específicamente a este tipo de docentes la posibilidad de acudir al recurso de revisión como una fase previa, lo cual no vuelve el problema administrativo, sigue siendo laboral. No se olviden que en materia laboral hay muchísimos sistemas en donde se establece, inclusive por contratos colectivos, la posibilidad de crear una instancia previa antes de tomar la determinación de la sanción de rescisión de las relaciones laborales. A mí me parece que esto es exactamente lo que hizo el constituyente, el legislador en esta ley. Ahora bien, ¿por qué lo digo? Porque si ustedes lo ven, ¿no?, y ya lo han señalado algunos, pero yo le doy una lectura diferente, el hecho de que se hable de derechos, obligaciones y sanciones no quiere decir que cada uno de los actos tenga su propia naturaleza, y consecuentemente deben ser tomados en este sentido. Y dice el 68, quienes participen en el servicio profesional docente previsto en la presente ley tendrán los siguientes derechos. Está hablando de derechos. Y establece en la fracción séptima claramente, y es una fracción autónoma, no vinculada a ningún supuesto, ejercer el derecho de interponer su defensa en los términos del artículo 81 de esta ley. Les está dejando en libertad de acudir ante cualquier supuesto que a su juicio vulnere sus derechos. Ahora bien, también en este sentido hay que tomar en cuenta que una cuestión que ha estado gravitando aquí, que el artículo 82, en mi opinión, es muy claro y no está estableciendo aquí una cuestión administrativa. Por lo siguiente, dice, el recurso de revisión contenido en el presente título versará exclusivamente respecto de la aplicación correcta del proceso de evaluación. En su desahogo se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o la legislación correlativa de las entidades federativas que correspondan. Por supuesto, este es un recurso que tiene un carácter administrativo, interno, que se resuelve ahí. Lo que está diciendo el precepto para mí clarísimamente es que para el desahogo, es decir, procedimentalmente y en lo que no esté previsto, se aplica esa ley, nada más. Y creo que lo que prima en este caso, y no hay duda, es el artículo 83, que claramente establece las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados, se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta ley, es decir, esas excepciones expresamente previstas en donde se puede abrir un
medio alternativo de otro carácter. Y dice el segundo párrafo: el personal que se ha separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley es un precepto genérico, no está distinguiendo si es los casos en que no se cumplió con lo establecido para acreditar la capacidad en 3 procesos de evaluación o por cualquier otra razón, ni cuál es la naturaleza. Es el personal que se ha separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. Consecuentemente, en mi opinión, no hay duda que el constituyente y el legislador establecieron esto como una cuestión laboral. Trataré de incorporar al proyecto los argumentos que se han vertido muy pertinentes, que refuercen este sentido, pero esta será mi propuesta, señor presidente, señores ministros, y también tomaré muy en cuenta los argumentos que se dieron en relación a ciertas de las, inclusive de los conceptos que se manejan en el proyecto, para darles el sentido más adecuado y que no generen este tipo de situaciones, al menos de interpretaciones diferenciadas, que entiendo que es responsabilidad del ponente que no haya precisado debidamente, y le agradezco mucho al señor presidente que en su intervención haya señalado lo que evidentemente es mi pretensión al hablar de sanción, para señalar que es una sanción jurídica de carácter laboral que se genera a raíz precisamente del incumplimiento de una de las condiciones para estar o para permanecer en el servicio docente. Tratando de ser muy breve, porque habría muchos otros argumentos dadas las intervenciones tan importantes y nutridas que hubo, esta sería mi posición concretamente, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor ministro Franco. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. Desde luego que el esfuerzo colectivo que se hace en la construcción de las bases que hagan operativo el sistema participa mucho de las distintas ideas que se han dado, y por ello, en lo que corresponde a mi participación, agradezco mucho al señor ministro ponente las consideraciones que ha generado en función de la reflexión del proyecto y las que pudieran cristalizar en un cambio en lo que aquí se dice. Solo para poder perfilar una votación, o por lo menos la mía, quisiera saber si en todo caso ha aceptado modificar la expresión de que se trata de una sanción, simplemente para decir que es una consecuencia, pero considerando que esa expresión es la que vinculaba al artículo 75, solo saber si la sugerencia o decisión de vincular al artículo 75 permanecería. Y lo digo porque hermenéuticamente esta decisión supone un cambio dramático en la operación del sistema. Luego de una evaluación con los resultados correspondientes, en la eventualidad de llegar a un caso de insuficiencia, dada esta redacción e interpretación del máximo tribunal de la Nación, supondría la apertura del procedimiento del artículo 75 con todas las etapas que por lo menos para mí quedan muy claras, que son propias y típicas del sistema de las infracciones, de suerte que si el propio ponente ha considerado que la insuficiencia en la evaluación no es una de aquellas sanciones a las que administrativamente muy bien se refirió la señora ministra Luna, creo que el procedimiento del artículo 75 es total y absolutamente inhábil. Lo único que generaría sería simplemente la comunicación del resultado de la evaluación y, por consecuencia, la decisión del afectado de promover o no los recursos correspondientes. Si es este el punto, entonces solo quería buscar la clarificación de si, bajo una nueva inteligencia de lo que supone la consecuencia de la insuficiencia y no entendida como una sanción, si permanecería o no el artículo 75. Esta simple sugerencia, por lo menos a mí en lo personal, me genera inquietudes severas, pues repito, significa un cambio dramático en la aplicación del sistema. Esto es, llegado el resultado de la evaluación, procederíamos inmediatamente a comunicarle y abrir todo un procedimiento propio y típico de otras figuras, para luego con ese dar margen a un recurso. Creo que simplemente se llegará a la comunicación del resultado y quedará en manos del afectado el recurso. Es eso, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Señor ministro Franco. Señor ministro presidente, precisamente es una de las cuestiones que señalé que voy a revisar para hacer el engrose.
Me parece que el artículo, en principio, el artículo 75 está referido precisamente un poco al sentido que dio el ministro Cosío a ciertas obligaciones de carácter administrativo y propiamente administrativo. El proceso de evaluación tiene sus propias reglas. Lo que yo sostuve en este momento es que la ley permite a los miembros del personal docente acudir a ese recurso, si así lo desean, para poder tener esa vía para defenderse. En este caso yo no estoy afirmando, ni lo dice el proyecto, que tenga que ser obligatorio o previo. No, lo que yo sostuve, y lo vuelvo a repetir, es que este es un mecanismo que el legislador, de acuerdo con el artículo 68, como lo leí, le da a todos los miembros del personal que rige la ley, entre ellos, la posibilidad de acudir a ese recurso para defender sus intereses, de la naturaleza que sean. Consecuentemente, señor ministro Pérez Dayán, una de las partes que yo revisaré para formular el engrose es precisamente esta, a la luz de los argumentos que aquí se han vertido. Gracias, señor ministro. En esos términos, entonces, se sujetará a votación siguiente. Señor secretario, tome la votación. Sí, sí. Soy ministro Gutiérrez Ortiz. A favor, y anuncio voto concurrente. También estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, se ha aclarado creo que suficientemente la sanción, pero me reservo un voto concurrente para precisar, al menos para mí, su característica jurídica. Señor Estana Ramos. Yo coincido con el sentido de que no se viola la garantía de audiencia, pero estoy en contra de las consideraciones que la sustentan. Señor Estefan González Salas. El proyecto modificado. Señor Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto modificado reservo voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebollar. A favor del proyecto con reserva de voto concurrente. Señor ministro Silva Mesa. También a favor del proyecto con reserva de voto, sobre todo respecto a la inclusión o permanencia del artículo 75. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto modificado. Señor ministro Sánchez Cordero. Con el sentido del proyecto, no con todas sus consideraciones, y reservo voto concurrente. Señor ministro Pérez Dayán. Estoy con el proyecto modificado. Señor ministro Presidente Aguilar Morales. En general estoy con el proyecto modificado y con las aclaraciones que hizo el señor ministro Franco.